Gusto en verlos nuevamente. Vamos a continuar con la grabación de nuestro episodio número 6. Ahora vamos a iniciar la etapa número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta etapa número 4? Vamos a elaborar un bosquejo preliminar sobre toda la carta. Nos vamos a ir despacio para ver qué vamos a ir encontrando. Comenzamos entonces con lo que está al principio, los versículos 1 al 2, capítulo 1, versículos del 1 al 2 de Filipenses, donde se encuentra el saludo. En el saludo, regresando a nuestra Biblia, en el saludo encontramos estas palabras que el autor está diciendo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vamos entonces por partes. Lo que encontramos aquí es el nombre, primero que nada, el nombre del autor en el saludo. Y Pablo es su nombre. Por supuesto que todos ustedes, todos nosotros necesitamos conocer, tener la información pertinente acerca de Pablo para poder saber los aspectos más importantes, más necesarios acerca de este apóstol. Lo más correcto, lo más necesario, lo más elemental es conocer todos los aspectos más interesantes de Pablo. Normalmente lo que yo hago es utilizar el diccionario, aquí lo tenemos, y en este diccionario buscamos la información acerca de quién es Pablo, y entonces al conocer quién es Pablo, vamos a tener mayor información, mayor capacidad de enseñanza, vamos a tener datos interesantes, datos necesarios, sobre todo para las personas que no conocen nada del cristianismo. Entonces, o que conocen muy poco del cristianismo. Yo sé que una gran mayoría de los que ustedes de los que están observando este video, no conocemos gran cosa de Pablo. Entonces, para los que ya conocen, no hay necesidad de tantas cosas, pero para los que no conocemos, les sugiero que busquen en algún diccionario secular. Normalmente yo uso es un diccionario bíblico, donde viene la información de quién es Pablo, dónde nació, a qué se dedicó. Voy a leer algunos detalles para que sepamos quién es Pablo. Su origen y su familia, lo que tenemos de Pablo. Su nombre judío era Saulo, que se escribía Saulus en griego. A partir de la conversión de Sergio Paulo, que era el procónsul de Chipre, Saulo recibe en Hechos el nombre de Pablo, o Paulo, según Hechos capítulo 13, verso 9. En sus epístolas, el apóstol siempre se llama a sí mismo Pablo, y se ha venido a suponer por parte de algunos que eligió el nombre de Pablo debido a la conversión del procónsul. Se trata de una afirmación muy poco probable y que no tiene en cuenta la manera en que Lucas introduce en los Hechos el nombre romano del apóstol. De hecho, Lucas lo emplea a partir del instante en que da comienzo entre los gentiles la obra de aquel a quien ellos conocían como Pablo. Lo más plausible es que ya desde el principio Pablo habría tenido ambos nombres. Este era el caso con muchos otros judíos, especialmente entre los de la diáspora, como en Hechos 9:11, 21:39, 22:3. Pablo era miembro de la tribu de Benjamín, según el libro de Filipenses capítulo 3, verso 5. No se conoce con certeza la razón de que su familia se estableciera en Tarso. Una tradición muy antigua informa que salieron de Giscala en Galilea, cuando los romanos se apoderaron de esa ciudad. Hubiera podido ser posible que en tiempos anteriores esta familia hubiera formado parte de una colonia que alguno de los reyes sirios estableciera en Tarso. Esto lo comenta un comentarista llamado Ramsay en su libro que escribe, se llama San Pablo el Viajero, en la página 31. Es posible también que la familia emigrara voluntariamente por necesidades de la profesión de comercio, como era el caso con muchas otras familias judías. Los parientes de Pablo parecen haber sido numerosos e influyentes. En Romanos 16:7 y el verso 11, Pablo hace saludar a 3 de sus parientes. Dice de Andrónico y de Junias, que son muy estimados entre los apóstoles y que fueron antes que él en Cristo. En Hechos 23:16 se nos informa que el hijo de la hermana de Pablo, que parece que residía en Jerusalén, posiblemente con su madre, denunció
ante el tribuno el complot tramado contra su tío. Este episodio permite suponer que el joven estaba emparentado con alguna de las familias implicadas. Lo importante del papel de Pablo, a pesar de su juventud durante el martirio de Esteban, apoya esta suposición. Es indudable que Pablo era ya miembro del Sanedrín, según Hechos 26:10, y el sumo sacerdote le encomendó la misión de que persiguiera a los cristianos, Hechos 9:1, verso 2, 22:5. Las mismas palabras del apóstol en Filipenses 3, del 4 al 7, prueban que siendo un personaje importante y teniendo en el comienzo mismo de su carrera la perspectiva de honores y fortuna, no pertenecía precisamente a una familia oscura. Criado en la obediencia a la ley y en la piedad judía tradicional, por cuanto su padre era un fariseo estricto, según Hechos 23:6, Pablo poseía también por nacimiento la ciudadanía romana. No se sabe en virtud de qué fue concedido este derecho a uno de sus ascendientes, si como recompensa por servicios prestados al Estado o como privilegio adquirido mediante el pago de una gran suma de dinero. Es posible que ello dé explicación del nombre latino de Pablo. En todo caso, su condición de ciudadano romano le fue de utilidad en su apostolado y le salvó la vida en más de una ocasión. La biografía de Pablo se encuentra en este diccionario y para mí sería muy largo leer las 6, 7, 8 páginas que componen su biografía. Pero les recomiendo, si acaso tienen la oportunidad, que investiguen ustedes lo relativo a Pablo. Esto es recomendable cuando enseñamos, puesto que si vamos a hablar de Pablo, necesitamos conocer los detalles más pertinentes acerca de su situación. En la carta a los Filipenses, Pablo explica algunas de sus características, pero no podemos, el punto principal, no vamos a poner en duda que él es el autor de la carta. Pablo es el autor. Ahora, acompañado por Timoteo. En el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, también lo mismo, la misma información la podemos obtener de nuestros diccionarios. No basta con que digamos que era de padre griego y de madre judía. Podemos buscar más datos. Vamos a buscar aquí rápidamente algunos detalles de Timoteo para que ustedes observen. Y este diccionario cuesta más o menos el equivalente, vamos a decir, quizá unos 700, 600 pesos, 800 pesos en México. En Estados Unidos debe costar como unos $40, $45 aproximadamente. Dejen buscar aquí la biografía de Timoteo y se las voy a leer para que tengamos algunos datos más a nuestra disposición. No todos los datos, pero nada más es para que entendamos cómo podemos encontrar información en estos libros que siempre son muy necesarios para nosotros. Tenemos aquí, a ver, se me está haciendo difícil encontrarla, pero no tengo ya habilidad para buscarla. Ok, aquí está Timoteo. Perfecto. Cabe duda que los años no pasan en balde en nosotros y se nos dificulta cada día más manejar los documentos que necesitamos para enseñar. Ok, aquí está Timoteo. Vamos a leer algunos detalles, algunos datos de Timoteo. Timoteo, que significa el que adora a Dios. El apóstol Pablo llama a Timoteo mi hijo amado y fiel en el Señor en el libro de 1 Corintios 4:17 y verdadero hijo en la fe en el libro de 1 Timoteo 1:2, lo que indica que Pablo fue el instrumento en la conversión de Timoteo. Durante su primer viaje misionero, Pablo pasó a Listra en Licaonia, donde llevó a Cristo a Eunice y a Loida, respectivamente, la madre y la abuela de Timoteo. Este fue también ganado a la fe cristiana en esta época. Su madre era judía y su padre griego, según se descubre en Hechos 16:1. Timoteo, que había llegado a ser un cristiano activo, fue recomendado a Pablo por los hermanos de Listra y de Iconio, cuando el apóstol volvió a visitar Listra en el curso de su segundo viaje misionero, según se nos narra en Hechos 16, verso 2. Aunque ya en su infancia había recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento, según vemos en 2 Timoteo 3:15, Timoteo no estaba circuncidado, según Hechos 16:3. Unas profecías revelaron que estaba destinado a un servicio particular, 1 Timoteo 1:18 y 4:14. Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo consagraron a la evangelización. 4:14, 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 1, verso 6.
Para no ofender a los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo. Ello fue una concesión a las ideas judías tradicionales a causa de las circunstancias, por cuanto se podía alegar la ascendencia judía de Timoteo, pero no se implicaba con ello el abandono del principio de la libertad cristiana. Timoteo acompañó a Pablo por Galacia y después a Troas, Filipos, Tesalónica y Berea. En este último lugar se quedó con Silas mientras Pablo se dirigía a Atenas, según Hechos 17:14. Timoteo llegó después a esta ciudad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 y 2, se ve que Pablo lo volvió a enviar de Atenas a Tesalónica. No parece que Silas llegara a Atenas. Finalmente, él y Timoteo se reunieron con Pablo en Corintio, según el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 5, y 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, donde Timoteo se quedó a continuación durante un tiempo con Pablo, 1 Tesalonicenses 1:1 y 2 Tesalonicenses 1:1. Aunque el texto no lo dice, es probable que fuera con el apóstol en su viaje de vuelta. Timoteo es mencionado después en relación con el ministerio de Pablo en Éfeso. En 1 Corintios 4:17, el autor nos confirma que antes de escribir esta carta había enviado a Timoteo a Corinto para reprimir abusos. Sin embargo, no sabemos si Timoteo ya había llegado en el momento de enviar la carta. Capítulo 16, verso 10. En todo caso, parece que había llegado a Éfeso, porque poco antes de abandonar esta ciudad, Pablo envió a Timoteo y Erasto a Macedonia, Hechos 19:22, donde el apóstol se reunió poco más tarde con su joven amigo, 2 Corintios 1:1. Se dirigieron los dos juntos a Corinto. En Romanos 16:21 aparece esta cita. Timoteo figura entre los acompañantes de Pablo en su viaje de vuelta a Jerusalén al término de su tercer viaje, Hechos 24. El texto no dice si Pablo subió a Jerusalén con su padre espiritual. Tampoco se le menciona en relación con el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, ni con el viaje de Pablo a Roma, pero su nombre es citado en las epístolas redactadas desde Roma, según Filipenses 1:1, 2:19 al 22, Colosenses 1:1 y Filemón 1. Timoteo había seguido al apóstol hasta la misma capital y compartía sus trabajos. Cuando Pablo fue liberado, confió importantes misiones al joven Timoteo. La primera carta dirigida a él revela que el discípulo supervisaba la iglesia en Éfeso, según 1 Timoteo 4:12. Allí tenía que refutar la falsa ciencia de ciertos doctores, nombrar cargos, organizar y disciplinar la iglesia como delegado de Pablo, que poco antes de morir le escribió una segunda epístola considerada como su testamento espiritual. Faltándole poco para sufrir el martirio, Pablo esperaba la visita de su hijo espiritual en 4, verso 9 y 21. No sabemos si esta visita se llevó a cabo. La única otra mención a Timoteo se halla en Hechos 13:23, donde se lee que Timoteo había sido encarcelado y liberado. Aceptando la paternidad paulina de Hebreos, véase Hebreos, este encarcelamiento de Timoteo debió producirse entre la liberación de Pablo y su segundo encarcelamiento. No se sabe nada de los años posteriores de Timoteo. Una antigua tradición afirma que siguió dirigiendo la iglesia en Éfeso y que sufrió el martirio bajo Domiciano o bajo el emperador Nerva. Es información que el diccionario nos da. Para cualquiera de nosotros que quisiéramos enseñar, es importante conocer los detalles. Obviamente yo estoy haciendo uso del diccionario porque lo tengo aquí en mis manos, pero cualquiera de ustedes, si tuviera los recursos, pudiera conseguirlo. Entonces, tenemos que Pablo y Timoteo son dos personajes que están totalmente envueltos en la obra de evangelización. Timoteo está acompañando a Pablo en estos momentos de su encarcelamiento en Roma, desde donde Pablo escribe la carta de los Filipenses. Ahora bien, siervos de Jesucristo. Nuevamente, los diccionarios nos ayudan para entender el concepto siervos. Ya no lo voy a tomar por el momento, en cualquier otro rato lo voy a usar. Pero siervos, vamos a decir que pueden existir dos clases de siervos. Siervo, una clase de siervo, o tres clases hablando de los esclavos. Esclavo, persona que es comprada por dinero para servir a un otro, al que lo compró. El que lo compró se convierte en su amo. Siervo, una persona que voluntariamente se entrega a un amo para trabajarle por un cierto determinado de tiempo y por una cierta cantidad de dinero o por una cierta cantidad de bienes materiales, por ejemplo, vacas, borregos, chivas.
En el sistema judaico, en el mundo judaico, existían los siervos, las personas que se entregaban como siervos hacia otras personas y por una cierta cantidad de animales, los cuales aquel que era convertido en siervo se los dejaba a su familia para su sobrevivencia, su supervivencia, y pasados aproximadamente los años correspondientes del contrato, entonces el siervo era liberado y regresaba con su familia, ya teniendo una base para mantenerse, que son los animales por los cuales se delimitó el pago de esa servidumbre por cierta cantidad de tiempo. Pero hay otro tipo de siervos que incluso los podemos encontrar en muchas partes de historia, en donde el siervo voluntariamente se convierte en un servidor de su patrón, ya sea porque tiene terror volver a ser libre y vivir en libertad y exponerse a lo que está fuera de la hacienda de su amo, de su patrón. Cuando eso sucede, entonces, si una persona desea ser voluntariamente siervo, entonces permitía que se le horadara cierta parte de su oreja, y con eso se demostraba que era un siervo voluntario. Pero en este aspecto, en esta carta muy en particular, usted y yo vamos a encontrar lo siguiente. Pablo y Timoteo, aunque Pablo es el que escribe, quien firma la carta o el autor de la carta, utiliza esta frase y dice: somos siervos de Jesucristo. ¿Significa esto que el Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, los compró por una cantidad de dinero? No significa eso. Significa que ellos voluntariamente se entregaron para trabajar a un amo, a un patrón que ya se había ido a los cielos. Por supuesto, la paga que estos siervos van a recibir del patrón no es ninguna paga terrenal, sino la paga que el Señor ofrece a todos aquellos que se convierten en sus siervos, la paga de la vida eterna. La palabra siervos, entonces, usada así por Pablo y por Timoteo, en este caso, nos indica que ellos voluntariamente se habían entregado a la misión de proclamar el Evangelio. No hay ninguna paga terrenal, no existe ninguna paga terrenal que el amo les haya proporcionado a nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí les proporciona es la seguridad de que Él estará cuidándolos por siempre hasta que llegue el momento de morir. Y cuando ellos lleguen a los cielos, cuando sea el momento de su muerte física, el Señor les dará la corona de vida. Lo cual es un incentivo para nosotros que estamos viviendo en esta época, que entendamos que ser siervo de Jesucristo nos promete, es una promesa también para nosotros, es una promesa que se extiende aún para personas de esta época, que al convertirnos en siervos de Jesucristo, tenemos también las mismas bendiciones, o obtendremos también las mismas bendiciones celestiales que estaban reservadas para Pablo y para Timoteo en esta carta. Ahorita voy a hacer un dibujo para tratar de explicar esta idea en general. Los destinatarios de la carta. Los destinatarios generales, según se menciona en el versículo 1, son esto, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, los destinatarios generales son estos, todos los santos. Usted y yo, si usted ya es cristiano, usted ya comprende, ya le habrán explicado quizá en alguna clase el término, lo que significa ser santos. Para esto me voy a remitir nada más a la historia, o algún pasaje histórico. Vamos a recordar cuando Moisés observa el Dios o el ángel de Dios en aquella zarza, en aquel arbusto que está ardiendo, en aquella covacha donde se acercó. Y cuando salió la voz desde el fuego que le dijo: quítate las chanclas, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces, la idea de ser santo significa, necesita entrar el santo al lugar donde está el área que Dios domina. En el ejemplo de Moisés es la zarza ardiendo. Para entrar Moisés tiene que purificarse, tiene que quitarse lo que es impuro. En estos momentos son las sandalias. Entonces, un santo es una persona que tiene que purificarse para poder ingresar a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice a los de Filipo, dice a todos los santos, se está refiriendo no a todos los habitantes de Filipos. Esto es muy importante que usted lo comprenda, y que al mismo tiempo las personas que no son cristianas también lo comprendan.
Pablo está hablando a cristianos convertidos, son los de Filipos. No está hablando a la población secular, a las demás personas de la población de Filipos, sino exclusivamente a los santos. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre las personas que son los santos y las personas que son los no santos. En Filipos había griegos, mucha cantidad de griegos, una ciudad suficientemente grande. A propósito, voy a hacer una interrupción para recordar que en uno de los videos anteriores dije que Filipos y las colonias circundantes estaban situadas a orillas del río Crénides. No, no es así. Crénides era el nombre anterior que Filipos tenía. Antes de que se llamara Filipos, la ciudad se llamaba Crénides, y en los tiempos, 200 años atrás, 250 años atrás, el papá de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, había conquistado la ciudad y había renombrado la ciudad de Crénides con su propio nombre y se le llamó Filipos. En realidad el río ese que produce mucho oro ahí en el área de Filipos es el río Gangites. Si me vuelvo a equivocar por no pronunciar correctamente el nombre, posteriormente lo corrijo en otro video, pero hago esta aclaración, tómenlo como una fe de erratas. Bueno, me reinserto en la presentación. Cuando hablo entonces de todos los santos, no son todos los habitantes de Filipos, son todas las personas que han sido bautizadas, que han sido convertidas, que han aprendido el Evangelio. Ahora viene aquí una pregunta para usted. Si usted es cristiano, miembro de alguna iglesia de Cristo, usted es un santo de acuerdo a esta descripción. Si usted no es miembro de la iglesia de Cristo y pertenece a otra iglesia de Cristo, a otra iglesia que no es la de Cristo, entonces quien lo va a salvar a usted es aquella persona que es propietario de aquella iglesia, que es el dueño de aquella iglesia o que es el jefe de aquella iglesia. Ya de usted depende si usted quiere confiar en el poderío de esas personas que son dueños de esa iglesia. Pero yo y mi gente, yo y mi casa, mis amigos, mis hermanos en Cristo, confiamos en el único Salvador que es Cristo Jesús, que es el dueño de su iglesia, la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Y cómo se convirtieron los filipenses, los cristianos de Filipos en santos? Se convirtieron en santos cuando ellos remitieron, cuando sus pecados fueron perdonados al momento en que ellos obedecieron el Evangelio. Si usted está viendo mi video por primera vez y no comprende qué cosa es el Evangelio, lo invito a que vea la serie de 38 o 39 videos que tengo acerca del plan de salvación, en donde se explico con detalles lo más acercadamente posible cómo una persona puede obedecer el Evangelio y cómo esa persona se le pueden perdonar sus pecados y cómo puede formar parte del pueblo de Dios que son los santos. En este momento consideremos esta situación. Pablo dirige la carta al de los filipenses a todos los santos, que son el grupo especial de convertidos allá en Filipos. Pablo usa una frase especial, dice, los santos que son convertidos en Cristo Jesús. Si yo le dijera a usted que yo fui bautizado en Cristo Jesús, usted me lo va a entender. Y que los de Filipos fueron bautizados en Cristo Jesús, usted lo va a entender. Ser bautizado en Cristo Jesús significa ser sumergido en Cristo Jesús. Pero si usted fue bautizado en la iglesia X, usted pertenece a esa iglesia X y usted fue sumergido en esa iglesia X. Si usted pertenece a la iglesia H o la iglesia Z, usted pertenece a esa iglesia H, esa iglesia Z. Yo le recomiendo que vaya y vea usted esas iglesias a la cual usted pertenece y que les pregunte a sus guías si usted, cuándo y cómo fue usted salvado. No, si usted les dice lo que está viendo en mis presentaciones, ellos le van a contestar que exactamente así como enseñamos, así fue usted salvado. Pero yo quiero que usted esté bien seguro de esas circunstancias. Si no, si usted está seguro que usted está salvo en donde usted se encuentra, entonces ni siquiera lo haga. Pero si usted tiene dudas, mejor pregunte, porque la salvación no es cuestión de juego. Déjeme decir más adelante. Pablo distingue a las personas que son santos en Cristo Jesús. Entonces puede haber santos que estén en otro lugar. Bueno, hay personas que dicen, yo soy santo, pero soy de los últimos días. Yo soy santo, pero soy de este grupo, soy de este grupo, soy de otro grupo, soy de otro grupo. No hay tal. Pablo nada más enfatiza un solo grupo. ¿Cuál? Los que son en Cristo Jesús.
Importante, entonces, si usted es una persona que es religiosa, pero no está en Cristo Jesús, entonces usted no es santo, no es salvado, no ha sido perdonado sus pecados. Ahora bien, Pablo personaliza el grupo y incluso les pone localidad y dice, bueno, a todos los santos que están en Cristo Jesús, pero los que están en Filipos. Déjeme sugerirle a usted que si nosotros quitamos la palabra Filipos y en lugar de Filipos voy a poner la palabra Villahermosa, Tabasco, voy a poner la palabra Jalapa, Veracruz, voy a poner la palabra Matamoros, Tamaulipas, voy a poner la palabra Toluca, México. Toluca, Estado de México. Bueno, entonces, las personas que están quitemos esta palabra de Filipos y pongamos el nombre de nuestra localidad particular. Y entonces usted se dará cuenta si acaso usted pertenece al grupo de los santos de su localidad. ¿Fue usted bautizado en Cristo Jesús? ¿Es usted considerado un santo? Un santo es una persona escogida, una persona cuyos pecados han sido perdonados en el momento exacto en que obedeció el Evangelio. ¿Y qué cosa es el Evangelio? Bueno, le sugiero nuevamente que vea mis videos sobre el plan de salvación. Usted nada más escriba en el buscador de YouTube Moctezuma, plan de salvación, y usted encontrará ahí información suficiente para convertirse en cristiano, si usted quiere. Si usted no lo cree, bueno, no haga nada. Siga viendo mis videos y disfrútelos si acaso es bueno para usted. Así que entonces, los de Filipos la palabra Filipos indica que Dios tiene cuidado de la localidad, del área específica, del área geográfica donde se encuentran los santos. En estos momentos, los filipenses son los que reciben la carta. Y Pablo enfatiza que son los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora bien, los destinatarios especiales. El mismo versículo 1 aparecen unos destinatarios especiales. Dice el texto, dice, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Quiénes son los obispos y quiénes son los diáconos? Los obispos, palabra que significa lo mismo presbíteros, significa lo mismo que obispos, presbíteros, ancianos y sobreveedores, vigilantes, cuidadores. Este tipo de personas normalmente eran los más sabios, los más ancianos de una congregación que la congregación había seleccionado para que fueran sus guías religiosos, los que los ilustraban, los que los enseñaban. Se dedicaban más ellos a la tarea espiritual, quiero decir, a la enseñanza de las cosas de Dios, de la Biblia, de las cartas, mientras que los diáconos eran más encargados de las cosas materiales, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, alimentar a los que estaban hambrientos, en fin, dos actividades diferentes, pero que son personas especiales que están en la congregación. Toda congregación que está bien organizada, que ha llegado ya a ese punto en el cual han decidido seleccionar a obispos y diáconos, son congregaciones que están siguiendo prácticamente los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. No puede una congregación sobreexistir por décadas y décadas y décadas sin tener ancianos y diáconos. No se requiere una gran cantidad de miembros para seleccionar ancianos y diáconos. No hay información bíblica que nos digan que tiene que ser cierto número de miembros para seleccionar ancianos y diáconos. Cualquier congregación con que se sienta suficientemente madura solicite ayuda a otra congregación más madura también, que ya tenga ancianos y diáconos, soliciten orientación, si acaso no tienen guías, y entonces ustedes deberían de tener, cada congregación debería de tener sus ancianos y sus diáconos. Cuando decimos ancianos, tiene que haber pluralidad, no uno, porque no es un cacicazgo, es pluralidad. 2 ancianos cuando menos. Si nada más hay uno, mejor es que no haya ninguno. O hay 2 o no hay nada, 2 o más. Y diáconos, los que la congregación seleccione. Y entonces esa congregación va a tener prácticamente las mismas bendiciones que Dios está diciendo para los filipenses. El tiempo se me va. En la próxima presentación voy a hacer un pequeño diagrama para que entendamos mucho más este concepto acerca de cómo llegó el cristianismo hacia nosotros. ¿Por qué me atrevo yo a decir que
todos los santos que están en Cristo Jesús, que se encuentran en la localidad donde estemos, somos los receptores, al mismo tiempo que los filipenses reciben esta carta, y esta Biblia ha transpuesto los tiempos, no ha podido ser eliminada jamás, aunque el enemigo de Dios lo ha intentado. Así que en donde quiera que se encuentre un grupo de cristianos que tienen características como las que se mencionan en este lugar, ellos son los Filipos, ellos son los filipenses que se encuentran. Ustedes son, si forman parte de una congregación, son los filipenses que están recibiendo prácticamente esta instrucción. Ustedes son los santos en Cristo Jesús, los escogidos, los seleccionados. Si están correctamente, si pertenecen a una iglesia sectaria, siempre tienen la oportunidad de estudiar, de analizar y de cambiar. Bendiciones, y en el próximo video, en el número 7, vamos a seguir hablando acerca de cómo lo que estamos haciendo aquí es un bosquejo preliminar para poder hacer nuestras presentaciones a la congregación donde nos toque predicar. Que la pase bien, hasta luego.